Yo voy a comenzar exactamente por la unidad que explora todo esto de las partículas subatómicas, el tema de configuración electrónica y otras cosas más. En otro video y o clase tipo explicaré lo que es sistemas materiales y toda la cosa. ¿Por qué? Porque en este momento tengo presentes a personas de ambas modalidades. Lo de sistemas materiales y otras cosas más, composición centesimal, etcétera, sistemas homogéneos y heterogéneos, es puro y únicamente para los de CBC. O sea que probablemente, seguramente les diga para coordinar una clase extra. Resumen, que si alguien está en CBC, presente ahora o en la grabación, en otro video va a estar todo eso. Por eso arranco ya directamente con lo que para mí es la unidad 1. La unidad 1 exactamente arranca primero que todo haciéndonos hablar un poco de historia. No nos vamos a poner a hablar en fechas, pero resumen rápido, literalmente, contexto. El que me hace la rima yo le juro que lo saco en 2 segundos. El ser humano primero se preguntó, che, ¿de qué está hecha la materia? Y le empezó a flashear. Primero, una partícula muy chiquita, que llamamos átomo. Bárbaro. Ese nombre no se le sacó nunca. Bárbaro. Esto estamos hablando allá en la época que la gente usaba togas, ¿no? Donde ser un alcohólico en la calle era ser filósofo. Joda, por las dudas. Pero bueno, antes de Cristo, bárbaro. Después, más adelante, con la invención de otras tecnologías y bla, se descubrió que los átomos tenían carga positiva. Bárbaro. Esto fue después de Cristo. Mucho más adelante, el ser humano dijo, no, bueno, el átomo es una partícula que es positiva, pero que tiene frutos secos negativos. O sea, era literalmente, este es el más conocido de los modelos atómicos como el budín de pan, o pan dulce, como quieran decirla. La cuestión es que, claro, el pan dulce, en este caso, las frutas secas, serían los electrones, la masa serían... Ya buchoné, puta madre. La cuestión es que las partículas negativas serían las frutas y la masa sería las partículas positivas. Después de esto se sigue evolucionando y dijimos, no, bueno, che, tenemos un núcleo y afuera partículas negativas en órbitas. Claro, a medida que se fue avanzando, se fue aproximando mucho más, obviamente, a lo que es a la actualidad. Nosotros vamos a frenar en uno de los modelos atómicos que hubo históricamente. No vamos a utilizar uno actualizado en la vida real porque son mucho más complejos, obviamente. Se descubrió que, obviamente, tenemos un núcleo, pero tenemos varias partículas positivas. No es una sola cosa positiva. Y también se descubrió que había partículas sin carga. Además, los electrones ya no estaban en órbitas, sino que estaban en orbitales. Entonces, recapitulando un poco, el único que nos importa es este último de acá. Este modelo atómico. ¿Qué es un modelo atómico? Nada más ni más ni menos que una pseudo representación de cuál sería la estructura de un átomo. Nosotros tenemos que imaginarnos esto. Si bien yo buchoneé un poco, en nuestro modelo atómico tenemos 3 partículas. Ole, es menos. ¿Quiénes son estas partículas? Tenemos las partículas positivas, las partículas negativas y, para ponerlo del mismo color, negativas, y las partículas neutras. ¿Qué nombre tuvieron estas 3 partículas? Primero que todo, estas 3 de acá, estas 3 amiguitas, amiguitos, etc. Estos 3 pequeñines de acá fueron y son ni más ni menos que
partículas subatómicas. ¿Por qué subatómicas? Porque son más chicas que el átomo. Olé, esa S se quedó ahí en el camino. ¿Qué nombre le pusimos a las partículas positivas? Protones. Positivas, protones. Tiene un poco de sentido. Normalmente cuando uno tiene que andar escribiendo varias veces la palabra protones, uno pone la P con un más como si fuera una potencia. Las partículas negativas, los electrones. Representados con la E con un menos como potencia. Y por último, las partículas neutras, que si bien las introduje al final de todo, tiene un motivo que en realidad, irónicamente, es este resumen histórico así rápido, sin fecha ni nada, es literalmente es muy cercano a lo que pasó. Primero se descubrió el protón, luego el electrón, luego la existencia de un núcleo y otras cosas más, y recién ahí, mucho más adelante, se descubrió el tema de la masa, sin ir más lejos, el neutrón, que es la partícula neutra. No se pudo descubrir hasta hace poco. Hace poco me refiero, yo que sé, 50, 70 años como mucho. No se descubría por el tema de que, claro, al carecer de carga, ¿cómo descubrimos, cómo identificamos una partícula si todas las cosas se hacían con imanes, electricidad, etcétera? Ahora, así como yo las acabo de presentar, hay que hablar muy claro de lo siguiente. Nuestras queridas partículas del núcleo no son muchas. Irónicamente, nuestras partículas nucleares son ni más ni menos que los neutrones y los protones. Porque dijimos, el átomo tiene un núcleo. Entonces, las partículas subatómicas nucleares son ni más ni menos que nucleares. Como dije, protones y neutrones. ¿Quiénes no son nucleares? O sea, extranucleares, fuera del núcleo, los electrones. Algo muy flashero e irónico es que los electrones se sienten atraídos por los protones, pero irónicamente no decaen en el núcleo. No es que no decaen, pero bueno, orbitan en orbitales. ¿Por qué digo que no es lo mismo orbital que orbitales? Perdón, orbitales que órbita. Una órbita es literalmente una forma predefinida. O sea, una órbita, si ustedes quieren ver cómo sería, una órbita aproximadamente sería, yo qué sé, olé, una forma como esto, lo que están viendo ahí en negro. En cambio, una orbital es una región, o sea, no es una línea exacta definida, sino que es un sector que, si bien algunos tienen forma y toda la cosa, fíjense que el electrón no es que va por un caminito derechito, sino que dentro de un sector se puede mover tranquilamente en cualquier parte de dicho sector. O sea, repito, la diferencia entre uno y el otro: uno es un camino derechito, definido completamente. Un orbital es una región. Imagínenselo como que, yo que sé, una órbita es una calle de una sola mano donde pasa un solo auto, y un orbital es Avenida 9 de Julio. Como para que tengan un poco más de contexto, ¿no? A partir de acá no, durante todo este proceso de poder saber cómo es el átomo, la química también tuvo la necesidad pura de decir, che, esto que tengo acá es tal sustancia, este otro es tal otra sustancia, etcétera. Bien, claro, todas las sustancias estaban conformadas por, si bien
átomos y no todos los átomos eran iguales. Sin ir más lejos, los átomos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo no son los mismos que los de un fósil. E irónicamente son muy parecidos, pero para eso necesitábamos justamente poder saber quién era cada átomo, ¿no? Para eso primero dijeron, bueno, va a haber tiempo, vamos a poco. Las dos cosas principalmente que en esa época nos importaban era identificar a los átomos. Para esto, después de muchos estudios, descubrieron que podían hacerlo con los protones y saber la masa de los átomos, que por diferentes motivos se descubrió que los protones y los neutrones son los únicos que dan la masa. Claro, el tema es que necesitaban darle nombre a las cosas. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Les gusta ponerle nombre a todas las cosas, la ciencia. A los protones presentes en un átomo se lo definió ni más ni menos como número atómico. ¿Por qué número atómico? Porque, como dije hace un momento, aquello que definía qué era cada elemento eran los protones, era el número del átomo, por eso el número atómico. Eso parece una U, pero es una O. Y la masa de cada átomo, si bien está definida por los protones y los neutrones, justamente la suma del total de ambas partículas nos daba ni más ni menos que el número másico. Hasta acá uno dice, ok, número atómico, número másico. ¿Puedo abreviarlo? Sí, el número atómico se abrevia con la letra Z. Bárbaro. ¿Por qué Z? No vamos a ahondar en eso. Y el número másico con A. El truco que pueden utilizar para poder acordarse quién es cada cosa, que atómico no va con A. Así de sencillo. Lo digo en serio. Atómico no va con A. ¿Es algo molesto? Sí, es muy molesto. Pero bueno. Ahora, justificaciones de estas dos cosas. Porque si no, como que es un... Porque es así. Porque el profe me lo dijo. No. Los protones justamente sirvieron para identificar los átomos. ¿Por qué? Porque los protones presentes en cada elemento son únicos e inamovibles. ¿Qué me refiero? Que si yo tengo un elemento, por ejemplo, tengo un átomo, que en su núcleo yo veo que tiene 12 protones, genial, ese es un elemento y no va a haber ningún otro elemento con nombre distinto que tenga la misma cantidad de protones. En el caso este elemento es ni más ni menos que el carbono. Ahora vamos a ver el tema de símbolos y otras cosas más. Perfecto. Entonces el número atómico permite identificar por esto, porque los protones en cada elemento son inamovibles y nunca van a cambiar. Repito, nunca por nada del mundo. Ustedes se van a morir y el carbono siempre va a tener 12 protones. Le agregás un protón, deja de ser carbono. Así de sencillo. Perdón, el carbono no tiene 12. Me la agarré con el número másico, perdón. El que tiene 12, si no me equivoco, es... Me lo confundí completamente con el número másico, perdón. Perdón, mala mía. Corrección inmediata, por favor. El que tiene 12 protones no es el carbono, es el magnesio. Mg. Mil disculpas, me confundí el 12 con el número másico del... Perdón, sí, el número másico del carbono. Ahora, ¿por qué el número másico nada más está comprendido con protones y neutrones? Porque la masa que aporta un electrón es prácticamente, repito, la masa que aporta un electrón es prácticamente, no es la milésima parte, sino que es literalmente la milésima dividido 2, en serio, parte de un protón o un neutrón. O sea, para que comprendan, el protón
sería este cacho de cosa, ¿bien? El neutrón, este otro cacho de cosa, ¿no? El electrón es ese puntito de ahí. No estoy exagerando. Literalmente el electrón es ni más ni menos que la mitad de la milésima parte de un protón o un neutrón. Aproximadamente es 1 sobre 1800 y algo. Pero es casi tipo 1 sobre 2000 de un protón o de un neutrón. O sea, es muy chiquitito. La masa que aporta es casi nula. ¿Me explico? Obviamente en cantidades enormes y desorbitantes, sí. Por cada 2000 electrones tengo lo que me aporta un protón. Oh, por Dios. A esa altura, tipo, ya tengo 2000 protones más. No me jodas. Ese es el motivo de por qué el número másico, esto que están viendo en pantalla, es ni más ni menos el motivo por qué el número másico es protones y neutrones, porque son los únicos que aportan masa considerable. El electrón no aporta casi nada. El tema es con toda esta información es que no solamente tipo la capacidad de poder identificar y discriminar quién es cada elemento, esta piola, todo lo que ustedes quieran, necesitamos escribirlo de alguna forma todo esto, ¿no? Para esto, justamente acá tenemos un resumen de todo lo que estamos viendo hasta ahora, con un dibujo bien hecho, ¿no? No como la deformidad que yo dibujo a mano, ¿no? Acá prácticamente es todo lo que vimos hasta ahora, pero esta parte es la que me interesa. Ustedes en los ejercicios principalmente van a ver que les van a poner a veces el símbolo de un elemento, que esto puede ser una salvedad. El símbolo de un elemento puede ser una letra en mayúscula, bien, o puede ser dos letras donde la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Sí o sí, más allá de dos letras no hay ningún elemento, excepto los 1 ¿no? Pero los 1 son, en su vida van a utilizar el 1. Si alguna vez les toman un ejercicio con un 1, un unectio, etc., le toman foto y me dicen, profe, pasó lo que dijo que no iba a pasar. Y les doy $1000. Si se los toman en alguna prueba. Bárbaro. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo que ustedes van a ver muy normal, que fue justamente el motivo de mi confusión, que tenemos por ejemplo el carbono 12. ¿Qué estoy diciendo? En esto que está escrito acá, primero que todo el símbolo de la C, busco en la tabla periódica quién es la C, es el carbono. Y el 12 de acá me está diciendo que su número másico es 12. ¿Bien? Yo obviamente voy a mostrar todo con esta tabla periódica, pero principalmente porque me gusta más que la de presencial. Tiene más color. La de CBC, tipo toda blanco y negro, toda lúgubre, tipo, me saca la gana de vivir más o menos. En toda tabla periódica, para dejar en claro, antes de ver el ejemplo de todo lo que estamos viendo hasta ahora en un ejercicio, en toda tabla periódica, no importa la tabla periódica que agarren, siempre hay un ejemplo. En este ejemplo están especificados siempre qué es cada cosa. O sea, por ejemplo, les dice que esto que está acá arriba a la izquierda es ni más ni menos que ¿quién? El símbolo del elemento. Esto acá arriba a la derecha es el número atómico. En cambio, el que está abajo del número atómico es estados de oxidación más frecuentes. Fíjense que hasta incluso lo dice clavado. Frecuentes, no significa que usa todos. O que tenga solo esos, ¿no? Acá, nombre, masa atómica promedio. Masa atómica promedio no dice número másico. ¿Bien? Electronegatividad. También, por ejemplo, números másicos de los isótopos estables y o de mayor abundancia. Estos sí son números másicos y nos está mostrando que, por ejemplo, el magnesio tiene más de un isótopo. Y, ni más ni menos, configuración electrónica acá en el último renglón. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, ahora vamos a hacer este ejercicio. Me dice, indicar el número de cada una de las partículas subatómicas presentes de los nucleidos siguientes. ¿Quién es un nucleido?
las sustancias esas que te dice ahí abajo. Ah, ¿y por qué le dice nucleido? Porque queda más cheto decirle así. Literal. Tiene una explicación y bla, pero la realidad es que información al pedo. Y nadie se los va a preguntar y nunca, o sea, lo puedo afirmar nunca. Es simplemente decirlo de forma bonita. Vayamos, por ejemplo, me dice el calcio. Bárbaro. K. Yo sé que es calcio porque, bueno, me lo acuerdo de memoria, yo sé que Ca es calcio, ¿no? Pero bueno, yo no tengo que en este caso andar buscando ningún elemento, simplemente que se los muestro, ahí están todos los datos, fíjense, número atómico, símbolo, nombre, etcétera. Para todos estos me dice que indique cada una de las partículas subatómicas. Y acá, claro, empieza ya el problema de ustedes decir qué tengo que hacer. Decir el número de cada una de las partículas subatómicas. Literal te lo está diciendo claro. ¿Y quiénes son las partículas subatómicas? Y si no me prestaste atención, hermano, nada, joda. Pero las partículas subatómicas son las que vimos hace un momento. Ni más ni menos que protones, neutrones y electrones. Claro, hasta acá uno dice, bueno, ponele que voy comprendiendo. ¿Cómo hago? Porque a ver, a mí me están escribiendo esto. ¿Qué hago con eso? Vamos con el A. En el A tengo calcio, que abajo tiene un 20, arriba un 41. ¿Qué era el número de abajo? Y según esto de acá, el número de acá abajo a la izquierda es ni más ni menos que el número atómico. Recuerden que siempre el número atómico es el más chico de los números que van acá a la izquierda del símbolo. Y siempre, repito, va abajo. Abajo a la izquierda. Entonces, este es Z. Y este es A. Bárbaro. ¿Yo qué me acuerdo? Me acuerdo que Z es ni más ni menos que los protones. Entonces, yo ya puedo decir que son, ¿cuánto? 20 protones. Listo. ¿Era necesario la tabla periódica? No. Pero bueno. Ahora, necesito, además de los protones, decir cuántos son ni más ni menos que los neutrones. Claro, yo lo único que sé que A es igual a 41. Pero ¿qué otra cosa sé? Sé que, por ejemplo, A es la suma de protones más neutrones. Entonces, si yo ya sé que el resultado de esta cuenta me da 41 y que los protones son 20, ¿cuántos serán los neutrones, no? Tan sencillo como agarrar y decir, bueno, si el total es 41 y yo ya sé que una de las dos cosas es 20, entonces el otro va a ser ¿cuánto? Ni más ni menos que, en este caso, 21. Listo. Tengo los neutrones. Y los electrones, por el momento, los neutrones son iguales a los protones. ¿Por qué? Porque por el momento todo es neutro. No tiene nada que ver con neutrones. Son neutros. O sea que electrones le pongo directamente 20, sí. ¿Y cómo yo sé cuándo es neutro? Esto ahora lo voy a ampliar en un ratito, pero neutro es cuando acá arriba a la derecha no tiene ninguna cosa escrita. O sea que a esto de acá le tengo que agregar que acá además va la carga. Lo mismo habría que hacer con los otros dos. Pero bueno, por las dudas, yo nada más les doy los resultados. Ustedes ya después, o mejor dicho, a los que vean la grabación pueden pausar. A los que estén acá, de última, pueden ir viendo si van comprendiendo o no. Protones son 35. Neutrones son 50. Y electrones 35. En el caso del uranio, tenemos que protones son 35. Perdón, ¿qué 35? 92. Me quedé con el 35 de antes. 92. Neutrones, acá agarro la calculadora. Los de U21 en química pueden utilizar la calculadora tranquilamente. 238 menos 92, 146.
Y por último, electrones 92. Listo. Esa es la respuesta para B y para el C. Yo sé que no es el caso y que este ejercicio no me lo pide, remarco, el ejercicio este no me lo pide porque ya me da los símbolos y todo, pero supongamos el caso X de que me dieran estos datos y yo tuviera que armar exactamente esto de acá. ¿Cómo haría? Y bueno, si yo ya sé que tiene 92 protones, lo que voy a hacer es ir a la tabla periódica y buscar aquel que en este caso, en esta tabla periódica, arriba a la derecha, tenga un 92. En este caso el 92 es ni más ni menos que el uranio. Entonces, ¿para qué hice todo esto? Para poner el símbolo de U, de uranio. Acá abajo ya pongo 92. ¿Por qué? Porque yo sé que Z son los protones. Listo. Y como número másico, lo que voy a hacer es sumar protones y neutrones para obtener el número másico. 92 más 146 me da 238. Listo. Ahora, ¿cómo indico si esto es neutro o no? Y me fijo si los protones y los electrones son exactamente iguales. Repito, protones y electrones están en igual cantidad. Ya está, lo escribo así tal cual como lo tengo en este momento. No le tengo que poner ninguna carga ni nada. Lo escribo así tranquilito. Fin. Y si no tuvieran la misma cantidad de protones y electrones, eso lo vamos a ver en iones. Quiero repetir algo muy importante. El ejercicio no me pedía que yo haga esto de acá que le estoy haciendo una flechita. Eso de ahí no había que hacerlo por las dudas. Simplemente aproveché para mostrarlo de ejemplo si tuviera que hacerlo al revés de este enunciado. Me dieran los datos y yo tuviera que armar el símbolo con todo y toda la cosa. Con todo el número atómico, el número másico, etc. Ahora, hasta acá todo bien, pero empezó a ocurrir dos cosas con el tema de la masa. La primera que empezó a pasar, que la realidad es que los estudios antes no eran muy exactos y algunos eran gravimétricos. ¿Qué me refiero con gravimétricos? Al tener el faltante del acceso a la electricidad en muchos lugares y otras cosas más, ya que era caro, era un lujo antes la electricidad. Algunos estudios se guiaban por la gravedad. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, cuando trataban de trabajar con un elemento o con otro, no sabían quién era cuál. ¿Por qué? Porque literalmente pesaban lo mismo. Sin ir más lejos, yo puedo agarrar, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, yo que sé, alguno por ahí pesa, tiro, invento, ¿no? 70 kilos. Cualquier pibe, tipo recontra flaco, ¿no? Pero bueno, alguno de ustedes pesa eso. Y agarro cualquier otro pibe que pesa exactamente lo mismo. No se llaman igual, no son hermanos, no tienen ningún parentesco de ningún tipo, ¿no? Pero pesan lo mismo. Fin. Claro, este fue un problema. Y otro tema que también pasó fue el hecho de que, por ejemplo, claro, los protones son inamovibles. Pero si bien los protones son inamovibles, pasaba que encontraban, por ejemplo, una vez que ya podíamos identificar bien quién era cada elemento, que algunos elementos eran más flaquitos que otros, o de otra perspectiva, algunos eran más gorditos que otros, ¿no? Claro, uno dice, ¿qué carajo? Sí, en serio. O sea, vos me estás diciendo como por ejemplo, que como que tengo gemelos y uno pesa 65 kilos y el otro pesa 70 kilos, sí. Y ambos tienen el mismo material genético, sí. Pero no pesan lo mismo. Claro, a estos fenómenos se les puso nombre. El menos interesante de todos y que nunca más en su puta vida lo van a utilizar, lo digo en serio, más allá de tener que saber quién es qué, son los isóbaros. Los isóbaros son aquellos elementos que tienen el mismo número másico. Nada más. Es el ejemplo de dos personas que pesan lo mismo. No tienen el mismo apellido, no tienen el mismo código genético, no tienen parentesco de nada, ni el mismo DNI, ni el mismo país de origen, ni nada. Pueden tener todo distinto, pero nada más pesan lo mismo. Los isóbaros son así. O sea, lo único que tienen en común dos elementos que se dicen que son isóbaros es que un elemento y el otro
Ambos, lo único que tienen en común, no voy a poner Z, voy a poner I. Esos dos elementos, lo único que tienen en común es el valor de su número másico. Nada más, literalmente nada más. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el carbono 14 y el nitrógeno 14. El carbono 14, el carbono es carbono, el nitrógeno es nitrógeno. Primero y principal. El carbono, ¿por qué es carbono? Porque tiene 6 protones. El nitrógeno, ¿por qué es nitrógeno? Porque tiene 7 protones. Uno dice, ok. Ok. O sea, este tiene 6 protones. Este tiene 7 protones. Bárbaro. Protones no tienen nada en común. Neutrones. Este tiene 8 neutrones. Este tiene 7 neutrones. Menos que menos. Este así neutro, el carbono así neutro, como lo ven, 6 electrones. El nitrógeno, así neutro, 7 electrones. No tienen en común un carajo. Uno es del grupo 14, otro es del grupo 15. Yo ya sé que no saben todavía quién es grupo y periodo y toda la cosa, pero más cosas tipo distintas no podrían tener. Y uno dice, ¿por qué son isóbaros? Porque literalmente el número másico de ambos es el mismo, nada más. Ojalá nunca les tomen un ejercicio con esto de número, perdón, con isóbaros, ¿no? Pero bueno, si les llegara a ocurrir, ya saben quiénes son. La realidad es que en la guía ni en nada, ni en ningún parcial he visto que tomen isóbaros, pero bueno, mi deber es enseñárselos. Los isótopos son esto que he mencionado, o sea, tenemos ni más ni menos que dos elementos exactamente iguales, o sea, son el mismo elemento, pero no pesan lo mismo, o sea, no tienen el mismo número másico. Ahora, visualmente, ¿cómo me doy cuenta? En este caso, tipo, están viendo la definición, las dos definiciones que tienen la palabra isótopo, el concepto isótopo, y están viendo visualmente lo que pasa con el carbono. El carbono, para que sepan, nosotros en nuestro cuerpo tenemos el carbono 12. En la naturaleza además existe el carbono 13 y el carbono 14. El carbono 14 es el que está en los fósiles. Gracias a ello podemos saber cuántos millones de años tienen los fósiles. O sea, en tu cara, personas que piensan que el planeta nada más empezó a existir a partir del año 2000. Perdón, a partir del año 0. Volviendo al tema. Podemos notar que incluso acá lo dice, los protones acá están representados con las pelotitas azules, neutrones con los rojos y electrones con los amarillos. Los pobres electrones en este momento los estamos dejando de lado, ¿no? Acá en el carbono 12 se llama 12 porque su número atómico es 12. Si empiezas a hacer cuentas tiene 6 protones, pero tiene 6 neutrones. Eso me dice que, repito, A vale 12. En el caso de carbono 13, A vale 13, por ende, protones son 6, neutrones son 7. Y en el caso del carbono 14, A vale 14, se llaman así carbono 12, 13 y 14 porque, bueno, les quedó esos nombres, ¿no? Pero de última me los tendrían que escribir así en realidad. 14, carbono 13, carbono 12, etc. En este caso el carbono 14 tiene 6 protones, pero 8 neutrones. Fíjense que se cumple la definición que está ahí. Tienen igual Z, pero distinto A. O sea, igual número atómico, pero distinto número másico. O igual cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones. Un ejemplo de cómo aplicar esto, por ejemplo, yo esto de identificar con sus símbolos químicos, eso ya se los dejo a ustedes, ¿bien? ¿Por qué? Porque comprendo que ustedes ya hasta ahora, quiero creer que comprenden, que ya saben que en todos estos casos tenemos como dato Z,
que Z son los protones y que con los protones, que es el número atómico, podemos identificar, ni más ni menos, el símbolo de cada uno de los elementos. El único, por ejemplo, que voy a hacer para que vean cómo sería, es el primero. Este Z, yo veo que tiene como Z, o sea, como número atómico, el valor 20, o sea, tiene 20 protones. ¿Qué voy a hacer? Buscar en la tabla periódica aquel elemento que tiene 20 protones. Y da la casualidad que es el calcio. Entonces, yo sé que si tuviera que escribir el símbolo del primer elemento de esta lista, sería Ca, de calcio. Ahora, vamos a lo que nos confiere, ¿no? ¿Quiénes son isótopos entre sí? Lo que yo voy a buscar para saber quiénes son isótopos entre sí es ni más ni menos que aquellos pares de elementos que tengan la misma cantidad de protones. O sea, quienes abajo a la izquierda tienen la misma cantidad de protones, el mismo número. Por ejemplo, esos dos que marqué con rojo son isótopos. ¿Por qué? Porque abajo a la izquierda tienen el mismo número. ¿Y qué tiene que ver? Que tienen el mismo valor de Z. Y justamente dijimos que si tiene igual Z pero distinto A, o sea, igual número atómico pero distinto número másico, ya son isótopos. ¿Quién más es isótopo entre sí? Bueno, por ejemplo, busco, ¿alguno tiene 28 abajo? No. Bueno, 19 alguno abajo, sí. El L y el E. Bárbaro. ¿Quién más? ¿Alguno tiene 27 abajo? Sí. El R y el G. ¿Algún otro? Sí. El A y el X son isótopos. ¿Los que quedan son isótopos? No. Bueno. ¿Y quiénes son isóbaros entre sí? O sea que pesan exactamente lo mismo. Isóbaros entre sí son el M y el X. Y estoy tratando de ver si algún otro, pero por lo visto no, 37, no, 38, 39, 40, 60, 42. Ah, bueno, sí. El Q y el R también son isóbaros entre sí. Literalmente el único ejercicio de isóbaros que van a hacer en toda la materia.